buenas noches, apreciados televidentes. El recién pasado 15 de abril, el mundo recordó una vez más el hundimiento del famoso barco Titanic, que precisamente se cumplen 100 años de esa tragedia inolvidable. Es por eso que esta noche, en mi programa Ramon.com, quiero compartir con todos ustedes este humilde documental que he preparado con mis propias investigaciones y opiniones sobre una huella de alta sensibilidad y valor humano. Dejo con ustedes Titanic, al encuentro con su destino. Eran las 12:15 del mediodía del 10 de abril de 1912 en el muelle del puerto de Southampton, Inglaterra. El murmullo y la emoción de la gente llenaban los comentarios de ver el primer barco gigantesco que atravesaría el océano Atlántico con destino a Cherburgo y Queenstown de las costas francesas, donde recogería más pasajeros para iniciar su travesía hasta Nueva York, Estados Unidos. A esa hora en punto, el capitán Edward Smith ordenó soltar las amarras. Se escuchaba el retumbo de las pesadas calderas y motores que impulsaban las propelas del barco, y este comenzó a ser remolcado lentamente mar abierto, en medio de pitazos y vivas para saludar al barco más grande del mundo. Eran 2.227 personas a bordo del Titanic, de las cuales 889 eran miembros de la tripulación y más de 1.300 pasajeros. Desde muy niño recuerdo que en uno de los viajes de mi papá a San Salvador se anunciaba en las carteleras de los cines la película Titanic. Fuimos a verla y desde entonces quedé conmovido y atraído misteriosamente por esa tragedia que yo he denominado en este pequeño documental Titanic, un encuentro con su destino. Y digo con su destino porque todo lo que he investigado vía internet y demás datos conseguidos y recabados dan como hecho que al Titanic se le cerró toda oportunidad de sobrevivir, como si una fuerza misteriosa le estaba sellando para un final dramático aquella madrugada del 15 de abril de 1912. Quiero decirles por qué pienso así con estas sencillas y pequeñas opiniones. Mi primera opinión: el Titanic va viajando a 20 nudos, velocidad moderada. El capitán Smith fue cauteloso al dejar 2 calderas sin trabajar, para que el barco navegara a velocidad media y así evitar los témpanos de hielo. El primer error comienza con los vigías. Estos no llevan binoculares en la torre de vigilancia. Esto se hacía a puro ojo, dificultando la visibilidad que en ese momento era de una formidable oscuridad. Cuando el centinela descubre el témpano, ya es demasiado tarde, porque están a 500 metros de distancia, como decir a 5 cuadras, y para un barco sobre todo de la magnitud del Titanic, es muy difícil hacer virajes cerrados. El Titanic necesitaba por lo menos 1.200 metros, es decir, 12 cuadras para evitar el choque. En el viraje, el hielo bajo el agua con el choque logra perforarle 5 de sus compartimientos, haciéndole una abertura como de 100 metros de largo. Eso permitió que un flujo de agua masiva entrara en el barco. El capitán ordena detenerse y revisar los daños. Hasta ese momento nadie sabe la magnitud del suceso y se va perdiendo un tiempo valioso. Eso ocurrió a la medianoche del 15 de abril. En la reunión de emergencia del capitán Smith, el arquitecto Andrews, diseñador y constructor del barco, y los diferentes oficiales escuchan la triste noticia de parte del constructor
que al barco le quedan como máxima de tiempo 2 horas para hundirse, debido a los compartimientos afectados. El capitán ordena la alarma SOS, pidiendo ayuda a cualquier barco que estuviera en las cercanías. Aquí digo que el carácter y el tipo de temperamento influyó mucho en la muerte de 1.500 pasajeros y tripulación. ¿Por qué? Porque cuando el Titanic transmitía y recibía mensajes de familiares y amigos que los felicitaban por su viaje y negocios, un barco llamado SS California, que estaba a 14 kilómetros del Titanic, estaba enviando avisos a todos los barcos en la zona que había demasiado hielo en las aguas. Entonces, Philip, el radiotelegrafista del Titanic, le dijo en tono imperativo que apagara su transmisión porque le estaba interfiriendo la comunicación. Esto causó indiferencia en el operador del California, por lo que apagó su equipo y se dispuso a dormir. Este barco estaba a solamente 14 kilómetros, es decir, a media hora del Titanic, que si este barco hubiera escuchado el SOS, la historia y la suerte de los pasajeros fuera otra. Pero la suerte del Titanic estaba sellada con un destino misterioso. Fíjense de qué manera los marineros de este barco California estaban viendo las luces de bengala de auxilio y el barco encendido, y pensaron que había fiesta en el Titanic por tratarse de un barco de pasajeros de lujo. Amigos televidentes, saquen ustedes sus conclusiones. Mi segunda opinión es que el barco inglés que recibió el SOS era el Carpathia, que estaba a 90 kilómetros de distancia, y que aún a toda máquina le tomarían 4 horas para llegar hasta el Titanic. Y mi tercera opinión, que comparto con los entendidos, es que habían varios barcos flotantes gigantescos alrededor del Titanic, y estos eran los témpanos de hielo que no fueron tomados en cuenta y que pudieron servirles de salvavidas a la gente mientras llegaba el Carpathia. Era solo destrasladar a la gente y acomodarlas en el hielo momentáneamente mientras llegaba la ayuda. De haber sido así, la mortandad hubiera sido mínima. ¿Por qué no pensaron así el capitán Smith y sus oficiales? ¿Sería la tensión y el estrés de no haber tenido nunca ese tipo de experiencia? Entonces, todo parece indicar que este era el encuentro del Titanic con su destino final, al cerrárseles todas las opciones por las circunstancias que fueran. Mi humilde programa brinda esta sencilla y emotiva remembranza frente a la gran tragedia sufrida aquella triste madrugada del 15 de abril de 1912 para muchos seres humanos que encontraron un trágico fin en las aguas heladas del Atlántico Norte. A sus 100 años, esta historia y esta tragedia permanecerán en nuestros corazones.